Las dimensiones que originalmente eran hogar para millones de seres vivos de todo tipo y naturaleza, ahora mismo eran un campo de guerra y desolación sin precedentes. Un solo ser mortal conformado por 3 entidades llenas de odio había conseguido reducir a cenizas ecosistemas cósmicos cuando ni siquiera los mismos dioses eran capaces de semejante aberración. Goku y Vegeta estarían en el infierno en búsqueda de un aliado inesperado, mas nadie sabría si esto traería la solución o no a los problemas. No obstante, en esta realidad un acontecimiento sería drásticamente diferente al resto. A expensas de que la amenaza de Cellbuther era algo demasiado para el bien o el mal, los infiernos más profundos serían abiertos en pro de poder apoyar el derrocamiento de semejante bestia dimensional. De igual manera, si no lo hacían serían igualmente destruidos. La batalla entre los dos Saiyajin más poderosos y la fusión definitiva de villanos sería la misma, hasta un momento concreto que nadie podría notar. Los infiernos dentro de sí, contenían miles de millones de guerreros y seres aberrantemente poderosos que no necesariamente debían ser guerreros. Entre ellos estarían 2 quienes serían los encargados de cambiar la ecuación por completo, y hacer de este escenario algo que ni siquiera el más optimista se esperaría. Goku y Vegeta por fin se pondrían serios mostrando por primera vez sus nuevas transformaciones como Super Saiyajin 9, superando nuevamente toda escala imaginable en cuestión de poder. Su presencia sería tan inmensa que distorsionaría la realidad misma, representando por primera vez también un reto verdadero para la bestia Cellbuther. Todos los guerreros del infierno estarían a su vez brindando su apoyo y poniendo su existencia en juego para evitar que los miles de esbirros de Cellbuther intervinieran en el combate principal, muriendo cada segundo miles de prisioneros infernales por su poder. Cada esbirro de Cellbuther compartía similitudes estadísticas de un Cell Junior, donde cada uno podría tener un nivel similar un poco por debajo del Cellbuther original en primera forma. Esto hacía que hubieran miles de Cellbuthers por doquier intentando llegar a Goku y Vegeta, pero siendo constantemente detenidos por los guerreros del infierno quienes debían trabajar obligatoriamente en equipo para no morir y desaparecer al instante o tan rápidamente. Las escenas por doquier serían desgarradoras, pues los esbirros de Cellbuther serían demasiado para todos, quienes serían comandados como bien pudieran por el demonio Saiyajin Kidnapper. El problema aquí es que los guerreros del infierno solo ganaban tiempo y no terreno, por lo que cada segundo que pasaba era un segundo menos para que Goku y Vegeta pudieran derrotar a Cellbuther. Algo que lastimosamente, no parecía que fuera a pasar. Entre esos miles de millones de guerreros estaría el eje central de esta realidad, quien sería el mismísimo Broly. Broly era un guerrero sobresaliente, siendo genéticamente el Saiyajin más poderoso que se pudiera conseguir luego de Zaiko probablemente. Este era alguien extremadamente poderoso, pero que por primera vez sentía un profundo horror para pelear contra esos demonios absolutos que Cellbuther había creado. Muy en el fondo, sabía que incluso su Super Saiyajin 5 era ridículo ante esos seres e ir de frente significaría su eliminación inmediata. Es por ello, que este tomaría la decisión de ocultarse y ser lo más cauto posible para no ser objetivo principal de ningún esbirro. Esta decisión es la que le permitiría a Broly en principio sobrevivir para que ayudara finalmente al ritual del Super Saiyajin 10, solo que en esta realidad sería totalmente diferente. Justo cuando se dispondría a desaparecer, una voz le comenzaría a hablar en la lejanía, comentándole que no tenía por qué huir. Según lo que veía, no había un Saiyajin con mayor potencial que él en el universo entero, incluyendo entre ellos a Goku y Vegeta. Broly no podría ver quién diablos era quien le dirigía la palabra, a lo que aparecería alguien desconocido para él pero conocido para los protagonistas. Baby. Este le preguntaría a Broly si no estaba harto de estar a la sombra del resto de guerreros sin poder imponerse, diciendo además que no era nada digno de un guerrero como él. Sin embargo, si aceptaba unirse a él como un solo guerrero le podía garantizar que no habría absolutamente nadie que pudiera hacerles frente. Evidentemente, Broly era un ser pensante y declinaría esta propuesta dado que no tenía ni idea de si lo que le decía era apenas cierto. La batalla mortal entre los protagonistas y Cellbuther continuaría, donde Cellbuther llenaría una vez más las mortales mentes de todos los presentes con el más absoluto horror al alcanzar su segunda transformación arrasando sin piedad alguna con los Super Saiyajin 9 de Goku y Vegeta. En ello, un haz de luz saldría disparado directamente desde el infierno siendo este nada menos que el guerrero modificado Zaiko. Todos verían el poder tan demencial que este poseía, pues podía ser incluso superior al de Goku y Vegeta. Baby lo reconocería como aquel guerrero que conoció en el infierno 4 quien tampoco accedió a aliarse con él. No obstante, este había visto cómo había sido arrastrado por el mismo Abaddon a los más profundos infiernos.
¿Cómo demonios podía seguir en su forma humana después de algo así? Broly sería testigo de esto, viendo como del infierno no solo salía ese, sino demás Saiyajin como Bardock y Saiyajins del pasado quienes ahora eran mucho más poderosos que antes. Estos irían directamente a ayudar a los demás guerreros, mientras que Zaiko como no podía ser de otra manera iría tras Cellbuzzer. La escenificación podría parecer esperanzadora, pero lo cierto es que a excepción de Zaiko quien era un activo de poder realmente sustancial, los demás solo aportaban una elevación moral para todos. Baby se aprovecharía de esta situación, alegando que esos guerreros no tenían miedo a desaparecer aparentemente y además eran de su misma raza. Tenía que confiar ciegamente, pues no dejaría de ser él, sino una versión superior en cada aspecto imaginable. Baby solo sería un potenciador gigantesco de su genética perfecta. Broly originalmente iría tras sus compatriotas Saiyajin para poder apoyarlos contagiado por su gallardía, pero en esta ocasión no sería así siendo que este aceptaría la propuesta de Baby. Y es aquí donde absolutamente todo se comenzaría a escapar de las manos para el bando defensor. Baby accedería al cuerpo de Broly, encontrándose con un océano inacabable de poder absoluto. Este vería que este Broly era sensato y pensante solo porque se le había bloqueado su ira incontrolable. Ira que Baby lógicamente liberaría, obteniendo no solo el poder completo de Broly, sino la capacidad de potenciarlo de maneras inimaginables. Baby Broly diría que era totalmente increíble, pues ni en sus mejores sueños podría haber esperado un cuerpo y un poder como este. Malditos Saiyajins, debía admitir que eran unos privilegiados en todo aspecto relacionado al combate. Todo esto mientras expulsaba cantidades insanas de poder hacia todos lados. Incluso Goku, Vegeta, Zaiko y hasta el mismo Cellbuzzer pausarían su combate por la presencia de semejante ser. Porque es menester aclarar, que Baby Broly no era solo un guerrero potenciado. Era el elemento bioandroide perfecto acoplado seguramente al guerrero con más potencial de todos. Baby Broly podía aprovechar mejor que nadie el infinito e ilimitado poder de la genética legendaria y es a partir de ahora que mostraría el cómo. Este iría a toda velocidad contra el primer esbirro de Cellbuzzer que estuviera a su alcance, plantándole cara de manera individual, resistiendo uno de sus golpes. Esto era algo que no parecía tener sentido, dado que era como aguantar un golpe del Cellbuzzer original en primera forma, pero este Broly parecía poder hacerlo. Eso sí, Baby Broly notaría que el daño recibido era crítico, por lo que de recibir ataques como ese constantemente sería catastrófico. Debía tomarse las cosas con un poco más de calma tomando en cuenta contra qué demonios se enfrentaba. Goku le preguntaría a Vegeta si había visto eso, pues era muy parecido a lo que le había pasado a él cuando se enfrentaron a Baby en su cuerpo. Es por ello que era tan impresionante, ¿qué demonios podía alcanzar ese sujeto dentro del cuerpo de alguien como Broly? La situación sería realmente extraña, pero pese a ello el objetivo principal debía ser el mismo. Detener a Cellbuzzer a como diera lugar sin importar quién diablos apareciera. Zaiko se fijaría en ese sujeto, diciendo que su presencia le parecía extrañamente familiar, pero no sabía el por qué. La batalla proseguiría, en donde Zaiko apoyaría a su padre y a Vegeta en su pelea usando la esencia de un Super Saiyajin 9 al igual que ellos. Baby Broly notaría esto sorprendido de los infernalmente poderosos que eran esos sujetos, diciendo que entonces no lo veían como una verdadera amenaza. Bastardos, de verdad no sabían de lo que sería capaz a partir de ahora. Baby era un organismo bioorgánico perfecto. Es decir, estaba específicamente diseñado para acoplarse con perfección molecular a cada ser vivo para sacar lo mejor de él. Eso sumado a su pasaje por el infierno 4 donde convivió con todo tipo de organismos parasitarios malditos, le dio una comprensión mucho mayor a la que ya de por sí tenía. Baby notaría que el poder de Broly nacía directamente de la ira y frustración. Para alguien tan desordenado y caótico como Broly esto podía ser un problema, pero para alguien externo como Baby era más que sencillo el explotar estas habilidades. Este recordaría a Zaiko en el infierno y sus ataques de locura, los cuales eran para su cuerpo una necesaria manera de adaptarse a su nuevo poder. No cerrarse ni limitarse, sino dejarse llevar por impulsos sin importar las consecuencias. Baby Broly volvería a enfurecerse incontrolablemente expulsando una vez más una cantidad inimaginable de poder, llamando una vez más la atención de Zaiko quien vería en ese comportamiento algo similar al suyo en aquella travesía que tuvo por los infiernos. Los esbirros de Cellbuzzer serían atraídos hacia este como insectos a la luz, notando en Broly un juguete interesante en el cual probar sus poderes.
Baby Broly estaba completamente desatado, atacando a diestra y siniestra sin discernir quiénes eran aliados o enemigos. A decir verdad, esto no era un problema real, pues al abrir los infiernos nadie esperaba que todos colaboraran o que no existieran algunas insurgencias menores. Todos eran riesgos necesarios que a grosso modo no tenían peso en la batalla final, dado que de poder derrotar a Cellbuzzer, el poder de Goku y Vegeta era más que suficiente para doblegar a quien sea. Sin embargo, con este sujeto era diferente, y el primero en ponerle una coma sería el mismo Zaiko. Ese sujeto podía llegar a ser un verdadero problema si tenía una naturaleza semejante a la suya. Broly era un caos total, aunque de igual manera poco tenía que hacer contra los esbirros de Cellbuzzer, quienes estaban en otra dimensión completamente diferente. Cellbuzzer estaría ganando terreno contra los protagonistas, arrasando sin piedad a los Super Saiyajin 9. Aquí habría un punto de inflexión bastante importante, debido a que Zaiko estaría interesado en usar a Broly como un activo real contra Cellbuzzer al tener un potencial latente como el suyo. Graso error en primera instancia, pues esto traería consigo otro cambio importante en la historia original. Al no poder estar junto a ellos para observar los efectos que podría tener, Zaiko no les comentaría de momento nada sobre la fase liberada del Super Saiyajin 9. Esto haría que ni Goku ni Vegeta, quien en este caso sería la pieza clave, pudiera balancear la batalla una vez más. Broly por su parte, aunque arrasado constantemente por los esbirros de Cellbuzzer, se estaría adaptando lentamente a estos, siendo cada vez más resistente. Sin embargo, podía ser destruido en cualquier momento y por ello Zaiko iría en su apoyo, no sin antes comentarle a Goku y Vegeta que no murieran bajo ningún motivo. Aún había algo que debían intentar. Sabiéndose indefensos, ambos Saiyajin poco podrían hacer, así Zaiko comentando que recordaran la pelea que tuvieron en el infierno. Zaiko iría en apoyo de Broly, sin saber en el monstruo que este se estaba convirtiendo. No necesitaba de rituales, sacrificios o transformaciones exageradas. Solamente su genética perfecta era lo necesario para ser de los más poderosos y estaba por demostrarlo. Baby Broly estaría totalmente desatado, a lo que Zaiko le diría que de esa forma jamás controlaría su poder, pues no estaba permitiendo a su mente asimilarlo. Solo estaba dejándose llevar por impulsos. Broly se calmaría de un momento a otro, alegando que realmente era más imbécil de lo que esperaba, lanzando un cataclísmico ataque en contra de este. Zaiko lo esquivaría a último minuto, preguntándose desde qué momento tenía semejante poder. Baby diría que si en serio creía que no podía controlar el poder de un asqueroso Saiyajin, cuando ya lo había hecho antes, así Zaiko reconociendo inmediatamente la voz de ese sujeto. Era aquel ser que se le apareció en el infierno, que hizo todo lo posible por robar su cuerpo. Baby diría que así era, y si ahora que veía lo que era este Saiyajin unido a él, no se arrepentía de haberse negado a tal petición. Zaiko diría que era realmente patético que creyera que este era un momento idóneo para llevar a cabo sus tretas estúpidas cuando tenían la peor amenaza jamás vista frente a ellos. Este se daría vuelta, alegando que no le quedaba mucho tiempo y que no lo desperdiciaría. Que mejor recapacitara porque al parecer, había pocas probabilidades de sobrevivir. Estas palabras de desprecio harían mella en Baby, quien de nueva cuenta se lanzaría contra Zaiko, siendo repelido fácilmente por este. Baby diría que era interesante, no esperaba menos de alguien que pudo derrotar al mismísimo Abaddon. Zaiko comenzaría a hartarse de la situación, apuntando a Broly directo al rostro con un poderoso ataque. En ello, un potente resplandor de color blanco iluminaría todo el mundo vacío, apareciendo de él nada menos que Gogeta Super Saiyajin 9. Eso era exactamente a lo que se refería Zaiko con que recordaran su pelea en el infierno. Esto traería más cambios a futuro en la historia, pero de momento sería más importante esto. El poder de Gogeta era algo que no podía ni imaginarse tan siquiera, siendo un monstruo absoluto. A sabiendas que solo estorbaría de momento aún usando el Super Saiyajin 9 completo por el poco tiempo que tendría la fusión, este diría que entonces se encargaría de esta escoria por el momento. De la nada, un potente puñetazo impactaría en Zaiko, el cual terminaría sorprendiéndolo bastante. No por recibir el golpe, sino porque dicho golpe lo había hecho retroceder. Retroceder a la esencia de un Super Saiyajin 9. Tan rápido estaba evolucionando este sujeto. Aunque pareciera loco, Gogeta sí que era un plan inicial para la batalla final, como es totalmente lógico. Jugar la carta de la fusión, sin embargo, era demasiado arriesgado aún así, puesto que no sabían lo que podría causarles la sobrecarga de poder final.
Principalmente creerían que solo tocar sus dedos haría que todo el universo reventara, aunque no era lo único, pues había otro problema realmente grande aun si la fusión terminaba funcionando como lo hizo. El tiempo. Ya habían visto con la fase 7, que la fusión solo les duraría unos 5 minutos como mucho, por lo que pensar que la fase 9 podría darles tan siquiera un minuto de existencia a Gogeta era pensar demasiado optimista. Por lo tanto, debían ser demasiado rápidos. Además, de decidir casi al instante si ir de frente, o dedicar toda su capacidad en un ataque devastador como última bala. En ese caso, Cellbuzzer también debía decirles que tenía una sorpresa para darles. Ambos escenarios estarían planteados, donde se enfrentarían los dos Saiyajin con mayor potencial existentes por un lado, mientras que por el otro se estaría jugando el destino del multiverso. Gogeta Super Saiyajin 9 era una de esas anomalías existenciales que hacía temer tanto a propios como extraños, ya que tal obscenidad de poder causaba cierto temor en todos. El no saber cómo se podría controlar, si tanto potencial era tan siquiera mínimamente estable, o simplemente si esta fusión estaría capacitada para derrotar a alguien como Cellbuzzer, ya que de no poder, era prueba real y suficiente como para dejar de lado toda esperanza posible. Zaiko notaría lo increíblemente poderoso que era ese nuevo ser surgido de la fusión, habiendo él probado en carne propia ya lo que era el poder de Gogeta en Super Saiyajin 7. Si ya en ese escaño era un peligro cósmico sin lógica alguna, el Super Saiyajin 9 lo hacía una fuerza existencial sin ningún tipo de precedentes. Gohan, Goten, Trunks y demás, quienes ya habían sido testigos de muchas ocasiones en las que sus padres habían roto límites imposibles, ahora no podrían dar crédito a lo que estaban viendo. Era como si directamente fueran un dios absoluto que no conocía límites en su poder. Gogeta mismo diría que jamás hubiera esperado llegar hasta semejante punto, dado que todas las fibras, moléculas y átomos de su cuerpo estaban rebozantes de un poder capaz de destruir universos enteros. Su presencia ya desgarraba la realidad como si fuera simple papel, y esto era debido al nulo control que tenía de su potencial. Esto era poder puro sin atenuantes, por lo que sea como fuere, su realidad sufriría en este combate. Por su parte, Cellbuzzer estaría realmente complacido de ver una fusión frente a él, dado que estaba más que claro que en algún punto la llegarían a usar. No obstante, que no pensara que podía llegar a hacer algo en este punto, pues aunque ambos eran fusiones, la suya no tenía ningún tipo de comparación. Era eterna y brindaba habilidades que su diminuta y primitiva mente jamás imaginaría. En cambio ellos, tenían que depender de escasos momentos para intentar lograr algo. Gogeta no diría palabra alguna, sino que solo apretaría su puño. De la nada, un desgarro masivo de la realidad iría rumbo a Cellbuzzer, recibiendo un puñetazo terriblemente poderoso que haría reventar su cabeza en forma de polvo estelar. El ataque sería a una velocidad completamente incalculable, pero sí que sería notada por todos gracias al rastro destructivo que Gogeta había dejado. Este diría que era un tanto desafortunado, pues suponía que el sigilo o la estrategia no tenían mucha cabida en esta pelea. Como era obvio, Cellbuzzer se reestructuraría rápidamente, maldiciendo a Gogeta por el tomarlo desprevenido. Sin embargo, y de la nada, un desastre cósmico se abalanzaría ante este, siendo provocado por un sinfín de ataques de Gogeta provenientes de todas direcciones. Todos en el mundo vacío verían esto con gran asombro, pues era increíble. Cellbuzzer, el ser que había provocado el mayor cataclismo cósmico jamás visto, estaba siendo vapuleado sin siquiera ver de dónde. Hasta donde llegaba el poder de la fusión de Goku y Vegeta. Cellbuzzer tomaría forma nuevamente atacando a Gogeta, quien podría evadir sus ataques sin demasiadas complicaciones. Esta situación exasperaría a Zaiko, quien les diría que no había tiempo que perder, puesto que no sabían en qué momento la fusión dejaría de existir. No solo eso, sino que el desgaste tan grande de poder al que estos estaban sometidos les haría perder irremediablemente el Super Saiyajin 9 por mucho tiempo. Esto era algo realmente problemático, dado que el desgaste a difusión venía desde ese aspecto fundamental. El Super Saiyajin 9 ya directamente era muy desgastante para un cuerpo, por lo que en una fusión, además de inestable, vaciaba demasiado rápido las reservas de energía casi de manera permanente. Es por ello que podrían perder la capacidad de transformarse en cualquiera de sus formas por un largo tiempo. Cellbuzzer diría que era realmente patético lo defectuosa que era la fusión Metamor original, razón por la cual ellos en primer lugar optaron por mejorarla. Cosa que les daba la capacidad de hacer lo siguiente.
El poder de Cellbuzzer comenzaría a cambiar nuevamente junto con su forma física, a lo que Gogeta se daría cuenta diciendo que estaba volviendo a transformarse, debían detenerlo a como diera lugar. No obstante, la fusión de ellos era tan buena, que su transformación los blindaba por completo. Es decir, que por más daño que recibiera, el proceso ya no podía detenerse. Es así como Cellbuzzer llegaría a su tercera transformación, incrementando muchísimo más su poder que antes. No solo eso, sino que el solo hecho de transformarse creaba una reacción en cadena la cual también hacía transformarse a sus esbirros en versiones más poderosas de los mismos. La imagen sería desoladora, a la que muchos guerreros de los que participaban en esta guerra caerían arrodillados rendidos por completo. No valía la pena luchar en lo absoluto. Zaiko diría que no estaba todo perdido. Su poder aún era abismal en todo sentido por lo que fueran totalmente en serio esta vez haciendo que cada ataque fuese completamente un golpe final. Cellbuzzer saldría de su capullo de poder en su nueva transformación, diciendo que ahora sí que sería un combate interesante. Tanto este como Gogeta irían de frente, haciendo que el mundo vacío comenzara a colapsar lentamente por la cantidad de poder que estos dos monstruos desbordaban. Evidentemente, Cellbuzzer tendría la ventaja no solo por su infumable poder, sino por una cantidad considerable de aspectos a tomar en cuenta. Este aún contaba con su regeneración la cual era ya más lenta, tenían tiempo ilimitado en su fusión así como también la teletransportación dimensional la cual lo hacía imperceptible para Gogeta en ciertos aspectos. Aún así, la fusión de villanos tenía en cuenta el poder de esa fusión y lo peligrosa que podría llegar a ser. Gogeta resistiría como bien pudiera sin cambiar su rostro completamente serio. Este provocaría levemente a Cellbuzzer quien correspondería a esta invitación, yendo a toda velocidad ante Gogeta. No obstante, en camino se percataría de algo realmente extraño y es que la apariencia de Gogeta cambiaría radicalmente a un ser oscuro que sería para él el poco conocido Super Saiyajin 7. Nadie entendería qué estaba pasando, pero de la nada un millar de dragones de energía negativa estarían tras este los cuales impactarían en Cellbuzzer. Estos tendrían nulo efecto en este quien preguntaría qué maldito disparate era lo que había intentado. No obstante, se reafirmaría que Cellbuzzer tenía cierta dificultad a la hora de percibir a través de la energía negativa. Después de todo esta fusión estaba construida de seres no vivos. La oscuridad que rodeaba a Cellbuzzer se dispersaría otra vez con ese increíble destello de luz denotando que Gogeta había vuelto a la fase 9 pero este no estaba sin nada, sino con una técnica mortal cargada la cual reduciría a nada a Cellbuzzer. El castigador de almas. Una técnica que realmente era prácticamente imposible de gestar a semejante nivel. Zaiko vería esto diciendo que había sido demasiado pedir, el Super Saiyajin 9 no es solo una transformación que da poder y la verdad, razón no le faltaba a lo que segundos después de esto, la fusión llegaría a su final. A todas estas, la batalla entre Zaiko y Broly también estaba siendo realmente intensa, escalando a un ápice donde podría ser otro punto focal de este apocalipsis que estaba aconteciendo. Broly era realmente mucho más poderoso que antes, y la batalla contra Zaiko había barrido incluso con muchos esbirros de Cellbuzzer. Pero, ¿qué demonios había pasado de este lado mientras Gogeta y Cellbuzzer se jugaban el destino del multiverso? Pues ambos habían estado evolucionando mutuamente, al punto de que Zaiko estaría dispuesto a hacer una completa locura antes de que este peligroso sujeto se convirtiera en otro monstruo irreversible que trajera la destrucción a todos los mundos. Pero eso se vería más temprano que tarde. Zaiko vería la abominación biológica que tenía enfrente, diciendo que en algo no mentía. De haberse aliado con él, el ser resultante sería algo casi imposible de frenar y de imaginar. Baby tomaría la iniciativa nuevamente, siendo repelido por Zaiko con bastante naturalidad. Este era un ser bastante poderoso, pero en el estado en el que estaba, Zaiko no parecía alguien mortal. Estaba demasiado calmado y sosegado para tener un enemigo y una abominación tan grande enfrente. Algo no era normal en él ya que además parecía estar incompleto desde cierto punto de vista. Baby diría que probablemente había logrado la inimaginable hazaña de derrotar a un demonio dimensional como Abaddon, pero seguramente no había salido ileso del todo de semejante combate. Zaiko notaría algo realmente interesante también, y es que aunque Broly tenía un poder increíble, no estaba tan siquiera transformado. Baby diría que evidentemente los Saiyajin son criaturas fascinantes en ese aspecto. Necesitan modificar su cuerpo constantemente para adaptarlo a las necesidades del poder que desbloquean.
Sin embargo, él se había dado a la tarea de modificar y perfeccionar el cuerpo de Broly, al punto de no necesitar transformaciones. Su Super Saiyajin legendario era la forma perfecta para desplegar su poder ilimitado, mismo que estaba acrecentándose constantemente mientras hablaban. Por lo tanto, mejor que no perdieran el tiempo ya que los siguientes serían aquellos 3 monstruos aberrantes. En ese caso Zaiko sonreiría diciendo que no debía contenerse. Pediría internamente perdón a Broly por si esto resultaba irreversible para él, y comenzaría a expulsar un poder abominable en todo sentido. Era la liberación completa de su Super Saiyajin 9 incompleto. Baby Broly era poderoso sin duda alguna, pero incluso para alguien tan seguro del potencial que había encontrado en dicha abominación biológica, vería en Zaiko una montaña prácticamente imposible de escalar. La sola presencia de Zaiko lanzaba latigazos increíbles de poder, que no serían tan notables solo porque casi al mismo tiempo aparecería la fusión de Goku y Vegeta en Super Saiyajin 9. Broly vería a estos, preguntándose qué tanto tiempo había pasado para que aumentaran tanto su poder. 9 transformaciones a Saiyajin, ¿cómo demonios era posible que esos simios pudieran cambiar tantas veces su composición biológica? Era incluso injusto de alguna manera. Zaiko diría que no tenía mucho tiempo, pero que ya había visto que jamás serían lo mismo. Un Saiyajin jamás sería perfeccionado por algún elemento externo. Lo que lo perfecciona es su constante acercamiento a las batallas y sufrir la presión de la muerte en cada una de ellas. Ahora que se imaginara lo lejos que se podía llegar cuando estos superan incluso la muerte, y son expuestos a dimensiones y lugares aún peores que en los que él estuvo. Por ello jamás podría perfeccionar tal cual como decía. Este dispararía un rayo de ki supremamente poderoso, dejando a Baby Broly prácticamente vaporizado pero aún con vida. El ataque fue tan brutal, que el bioandroide diría que no lo entendía. Este miraría hacia Cellbuzzer, pensando en lo abominable que debía ser como para no solo aguantar una pelea con 2 de esos malditos monstruos, sino además barrer el suelo con ellos. Este se sabía inferior ahora a Zaiko en todo aspecto imaginable, aunque algo cambiaría drásticamente. Dentro de Broly volvería a nacer un aire increíble, la cual abrumaría incluso a Baby, quien preguntaría qué demonios le pasaba a ese cuerpo. Estaba completamente inutilizable ya, pero su ira y deseos de lucha no se reducían en lo absoluto. Este volvería a incrementar su poder como Zaiko cuando estaba en el infierno, alcanzando otro nivel que jamás habría esperado ni en el mejor de sus sueños. Entonces era cierto. Los estímulos de pelea y estar constantemente bajo las alas de la muerte era lo que hacía poderoso a un Saiyajin. Qué cosa más increíble eran esos seres. Este se dirigiría a Zaiko, quien diría que esto no estaba bien, e intentaría repelerlo tal cual antes. No obstante, al detener su ataque sentiría en este un poder demencial que lo haría recordar su propio poder hacía un momento. De alguna u otra forma, Baby Broly había adecuado su escala a ese ataque al que había sobrevivido. Pero, para comenzar, ¿cómo podía haberlo sobrevivido inicialmente? Broly y Zaiko tenían más cosas en común de lo que parecía. La leyenda del Super Saiyajin no solo hablaba de un guerrero simplemente más poderoso que el resto de su raza, sino de alguien con capacidades excepcionales para cualquier tipo de raza. Era la actuación de algún gen divino o vestigio de gen divino en la sangre Saiyajin, que lo hacía realmente superior a la gran mayoría de mortales en cuestión de potencial. Broly era el representante legendario de la raza naturalmente, mientras que Zaiko también lo era pero por cuestiones de modificación biológica gracias a la sangre divina de su madre. Era por así decirlo, un Saiyajin legendario completamente perfecto. Una batalla entre 2 seres con casi el mismo potencial Saiyajin jamás se había dado como tal, por lo que no era una pelea normal. Ambos Saiyajin serían propensos a reaccionar ante el otro, por lo que solo con ver el poder de Zaiko, el cuerpo de Broly se adaptaría perfectamente, al funcionar como un espejo. Es por ello que al sentir el poder de Zaiko acrecentarse, el cuerpo de Broly fue capaz de milagrosamente salir vivo de ese ataque inicial. Aún así, Broly aún no tenía nada especial en su cuerpo, por lo que aunque había incrementado su poder aún tenía heridas totalmente devastadoras en todo su cuerpo haciendo que cada movimiento fuese un infierno para él. Mientras la pelea entre Cellbuzzer y Gogeta se daba de manera increíble, la batalla entre Saiyajins legendarios también tenía un grado de importancia. Broly había alcanzado un poder parecido al de un Super Saiyajin 9 rápidamente, haciendo que Zaiko se frustrara al entender que después de todo no sería una pelea fácil. Gracias a esto obviaría información importante, que a su vez complicaría las cosas en la otra batalla.
Zaiko, como es natural, no era un ser completo y esto limitaba mucho su forma de existir. Esto quiere decir que si seguía luchando con esa intensidad, lo que quedaba de su alma desaparecería. No era algo que no estuviera en sus planes, pero aún tenía muchas cosas que hacer y que no había comentado a su padre y a Vegeta, por lo que debía pelear totalmente en serio para eliminar esta amenaza. De lo contrario, todo esfuerzo por destruir a Cellbuzzer sería en vano. Los dos Saiyajin legendarios tendrían un pulso increíble, a lo que Zaiko diría que no tenía tiempo, pues debía explicarles el ritual del poder prohibido. Esto adelantaría demasiado su desaparición, pero no había de otra. En ello, notaría que Gogeta se estaba complicando demasiado por la nueva transformación de Cellbuzzer, y es aquí donde diría que aún tenían oportunidad. Solo debían hacer que cada ataque fuese un ataque final con intención de terminar la pelea. No obstante, pensaría que de igual manera quizá no funcionaría por la capacidad regenerativa de la fusión de villanos. Mientras esto, Broly lo sorprendería con un gran ataque que lo haría retroceder, maldiciendo la situación pues se estaba complicando demasiado. A este paso, tendría que ir tras Cellbuzzer para que con algo de suerte terminara destruyendo a Baby Broly. No obstante, si los eliminaba a ambos en ese caso sí, todo estaría perdido. Baby realmente era un elemento demasiado molesto en esta ecuación, pues evitaba que Zaiko pudiera guiar a Goku y Vegeta, y encima tampoco podía pedirle ayuda de Gogeta pues ya estaba realmente ocupado en su pelea encarnizada con la fusión de monstruos. Encima y para empeorar aún más todo, la fusión de Goku y Vegeta llegaría a su fin dejando en cero las posibilidades de que estos pudieran ganarle a los villanos. La situación sería límite, con un Broly escapando de toda lógica de poder, y un Zaiko que tenía su tiempo contado. Baby Broly era ya tan poderoso, que el mismo Cellbuzzer vería en dirección a diciendo que realmente era alguien digno de posársele enfrente. La fusión de Goku y Vegeta había llegado a su fin, dejando claro que Ser era más poderoso, y sobre todo, que fusión era más efectiva. Vegeta maldeciría la situación pues no solo habían perdido la fusión, sino también el Super Saiyajin 9 quedándose solo con la fase 8. Una escala que a este punto era microscópica ante el poder de la nueva transformación de Cellbuzzer. Zaiko vería el gran problema en el que estaban metidos, pues solo él tenía un poder capaz de defenderse contra ese par de monstruos inalcanzables. Además, que de querer utilizar el poder prohibido, jamás habría posibilidad de ello pues el tiempo no les daría. No obstante, aunque tenía la victoria en sus manos, Cellbuzzer querría dejar claro su inmensa superioridad posándose enfrente del nuevo adversario que había aparecido. No sin antes, hacer retroceder a Zaiko fácilmente con sus poderes. Goku y Vegeta irían en su ayuda, preguntando ahora qué debían hacer. Zaiko diría que tenía una hoja de ruta inicial, pero ahora con este problema latente las cosas habían cambiado. Goku y los demás dirían que al menos habían ganado tiempo, pues en lo que Cellbuzzer eliminara a ese Broly, ellos podrían hacer algo. Zaiko les diría que a eso se refería con que las cosas habían cambiado drásticamente. Como veían, ahora era imposible para ellos alcanzar lo que llamaban Super Saiyajin 9. Esto es porque esta no es una transformación realmente, sino una asimilación de su poder. Para poder usarla una vez más, tendría que pasar mucho tiempo seguramente, y tiempo es lo que ahora no tenían. En principio debían usar la fase 9 completa, para que el Super Saiyajin 9 ahora sí fuese una transformación propia. Como no lo lograron, deberán esperar que su poder vuelva a estabilizarse dentro de un tiempo. Además, debían no tomarse a la ligera lo que estaba pasando allí. El poder de ese desastre biológico era demencial, y dudaba mucho que Cellbuzzer quisiera eliminarlo por completo desde el inicio. Odiaba decirlo, pero incluso para la fusión, darle margen de mejora a Broly junto a Baby era jugar con fuego. Por su parte, razón no le faltaba al Saiyajin modificado pues Broly se estaría llevando una paliza colosal por parte de Cellbuzzer. La fusión de villanos además de poderosa, era extremadamente inteligente y calculadora. Dentro de sí tenía a Cell quien era seguramente uno de los seres más completos mentalmente que se podía conseguir. Sabía perfectamente gracias a la mente colmena de sus esbirros lo especial que era sujeto y lo rápido que evolucionaba. Sin embargo, esto poco le preocupaba. Ellos habían gestado esta fusión para erradicar permanentemente al miserable de Goku no solo de sino de cualquier dimensión existente. Sin embargo, luego de entrenar y conocer el potencial que tenía, también tendría fijación por probar a plenitud todas sus capacidades.
Por ello un ser como este Saiyajin era perfecto, al igual que como lo fue Gogeta. Broly intentaría defenderse pero sería totalmente inútil. Cellbuzzer era demasiado ya para cualquiera de los presentes en su primera forma, por lo que pensar en una tercera era irse completamente del pensamiento racional. Baby se preguntaría cómo demonios podía existir alguien así de fuerte. Sus golpes eran como ser golpeado una y otra vez por el peso completo del universo, y eso que se notaba a leguas que se estaba conteniendo. Aunque el poder de Broly aumentaba exorbitadamente, la brecha de poder entre estos era tan amplia, que no había manera de emparejarla en esta vida. Zaiko vería esto y diría que entonces tendría que haber un cambio de planes. No sabían muy bien qué hacer, pero debían actuar. Cellbuzzer comenzaría a hartarse de la situación, diciendo que pensaba que sería un poco más divertido. Suponía que este universo o dimensión ya no tenía nada más que ofrecerle. Detrás suyo un destello de luz realmente potente se vería, siendo Vegeta cargando un Super Final Flash en Super Saiyajin 8. Cellbuzzer diría que no lo hiciera reír, a lo que Vegeta dispararía un ataque que ni siquiera llegaría a impactar en el villano. Este diría que era patético que aún buscaran intentarlo, a lo que un par de ojos rojos detrás del príncipe Saiyajin aparecerían, mencionando la palabra, ahora. Este se abalanzaría ante Cellbuzzer con un poderoso puñetazo, el cual increíblemente sí que haría efecto en este. Quien provocaría esto sería alguien con la apariencia de Goku y con la transformación que Goku tenía hacía un momento, pero que no era Goku, por lo menos no del todo. Este se presentaría como un guerrero nuevo jamás antes visto, y que ahora era el encargado de acabar con él. Gohan y los demás a la lejanía verían esto diciendo que se parecía mucho a su padre pero que al mismo tiempo no. Esto es porque este nuevo ser era la fusión Zaiku, nacida de la unión entre Zaiko y Goku. Esta fusión, aunque parecía un intento absurdo y sin sentido por revertir la situación, no lo era así del todo. Para comenzar, se necesitaba sí o sí el regreso del Super Saiyajin 9 y de una fusión al campo de batalla. Era imposible conjurar el poder prohibido de momento, por el escaso tiempo que tenían. El que Zaiko se fusionara con Goku no era casualidad, sino pura lógica. Estos eran de lejos mucho más compatibles y seguían siendo rivales, por lo que era una fusión perfecta en todo sentido. La apariencia de este era exactamente la de Goku Super Saiyajin 9, siendo irónicamente la de Zaiko al mismo tiempo. Los rasgos de la novena fase le daban a Goku un parecido extremo a Zaiko, por lo que era como un Goku con un leve rasgo a Zaiko pero realmente mucho más poderoso. No había tiempo que perder pues al igual que Gogeta, esta fusión en Super Saiyajin 9 era demasiado desgastante y no gozarían de muchos instantes. Zaiku comenzaría a desgarrar el espacio-tiempo con una expulsión absurda de poder y energía, logrando modificar la transformación que tenía a algo incluso más abominable. Este diría que era lo que denominaba como Super Saiyajin 9 completo. Una versión completa pero imperfecta del poder de Zaiko, ya que es gracias a que este solo tenía la mitad de su alma cuando la alcanzó. Es por ello que todo aquel que intentara emularla debía maldecirse como lo estaba él, sacrificando media alma como castigo. Cellbuzzer no podría contener su emoción al ver semejante desafío, al que Zaiko respondería con todas sus fuerzas. Este se movía con una ferocidad increíble que dejaría a todos petrificados ante semejante despliegue de poder. Cellbuzzer se vería realmente presionado ante este, mientras que del otro lado el cuerpo de Baby Broly por la presencia de Zaiko también comenzaría a mutar. Este incrementaría su poder nuevamente, yendo a toda velocidad a encararse a estos. Al notar esto, Zaiko centraría por un momento su atención en este diciendo que ya era el momento. Este expulsaría una cantidad de poder increíble nuevamente haciendo retroceder a Cellbuzzer para ir tras Broly. Con un fuerte golpe en un gran punto crítico no solo que lo dejaría fuera de combate, sino además lograría de una vez por todas el expulsar a Baby de su interior. Todos celebrarían esto pues era un problema menos del cual preocuparse. Sin embargo, había uno aún mayor pero esto serviría para levantar la moral. Vegeta a lo lejos diría que aún tenían tiempo de fusión, por lo que usara su mejor ataque contra la fusión de villanos. Si bien parecía cierto, este apretaría su puño diciendo que ojalá fuese así. Aunque no se notaba, ya la fusión había terminado hacía un momento pero no era de forma normal. La fusión no se había acabado por tiempo, sino por la existencia de Zaiko. El usar nuevamente el Super Saiyajin 9 completo había terminado de consumir su alma haciendo que desapareciera dentro de la fusión. Esto no se había notado pues la apariencia de ambos en Super Saiyajin 9 era prácticamente la misma pero Zaiko ya no estaba entre ellos y jamás lo volvería a estar.
La pregunta ahora era cómo demonios afrontar la amenaza de Cellbuzzer sin él. Pues bueno, la fusión Zaiku tenía otros objetivos además de expulsar a Baby del cuerpo de Broly. Vegeta le preguntaría a Goku que entonces para qué había sido la fusión si no era para eliminar a Cellbuzzer. Goku le diría que ahora que Zaiku no estaba lo comprendía, pues aunque este no estuviera, dentro de sí quedaron sus pensamientos antes de desaparecer. Ahora comprendía que para él era extremadamente importante el recuperar el Super Saiyajin 9 pues era la llave para lo que vendría después. La esencia de Zaiku o más bien, los vestigios de esta aún estarían dentro de Goku lo que le permitiría usar el Super Saiyajin 9 por unos instantes. Goku sabía que en ese caso él debía darlo todo, pues Vegeta aún no poseía la energía para volver a transformarse y aún pudiendo, no deduciría que la magia aún conservada en Vegeta con la marca Majin podría ser la clave para controlarlo. Goku diría que en ese caso Vegeta era quien debía usar el poder prohibido para finalmente derrotar a la fusión de villanos. Al escuchar el término poder prohibido, los Supremos y Kaiosama quedarían petrificados al no entender de dónde había sacado Goku tal información. De todas formas, era imposible el intentar algo así ya que podría incluso terminar siendo peor que la solución. Goku diría que lamentablemente era lo único que podían hacer ahora ya que por más poderoso que fuese el Super Saiyajin 9, este no podría jamás contra Cellbuzzer en su tercera transformación. Cellbuzzer volvería en sí viendo a Goku nuevamente, alegando que ahora se veía distinto. Ya no parecía tener la misma determinación en sus ojos que hacía un momento. Maldito Saiyajin, debía suponer que siempre tendría algo escondido para complicar las cosas. Esta vez no se escaparía teniendo como principal prioridad el eliminarlo por completo antes que intentara algo más. Goku se prepararía algo temeroso, diciéndole a Vegeta que él tenía la responsabilidad ahora de derrotar a Cellbuzzer. Usarían el poder prohibido para tener un poder que jamás sería igualado. La batalla entre Goku y Cellbuzzer comenzaría, siendo realmente impresionante el poder que este había alcanzado. El Super Saiyajin 9 completo era casi tan poderoso como lo fue Gogeta Super Saiyajin 9 incompleto, haciendo que incluso alguien como Cellbuzzer se tomara este asunto con bastante seriedad. Entre todo esto, Goku se comunicaría con todos los Saiyajin que pudiera, refiriéndose más específicamente a aquellos que pudieran usar el Super Saiyajin 5. Debía pedirles disculpas, pero necesitaría su ayuda una vez más. Esta vez, odiaba no ser el quien tomara la decisión difícil, pero es quien tenía la responsabilidad de contener a este monstruo. Había una manera de ponerse en ventaja nuevamente mediante un ritual prohibido, el cual le daría a sacrificado un poder jamás imaginado por nadie. Ni siquiera por ellos mismos. Sin embargo, había un precio bastante alto. Desaparecer para siempre. Esta vez no habría paraíso, dimensiones alternas, ni siquiera infiernos. Solo sería reducido a cambio del poder definitivo. Había pensado inicialmente el someterlo a voluntariedad, pero pensándolo mejor había solo un ser capaz de tener el temple para controlar semejante tormento y ese era Vegeta. En condiciones normales lo haría él para no comprometer a nadie pero ahora las cosas eran así. Necesitaba que todos aquellos que controlaran el Super Saiyajin 5 a la perfección se reunieran dándole solo su energía maligna de Vegeta. Necesitaba que se despojaran de eso, aunque el precio fuera no volver a usar jamás la quinta fase. Todos irían sin rechistar en un abrir y cerrar de ojos, comenzando rápidamente con el ritual. Goku vería esto y aún así le daría cierta mala espina. Gracias a los recuerdos de Zaiko, este vería en su mente todas aquellas almas que se perdían por intentar semejante sacrificio siendo detenidos y sellados para siempre por el Regente Supremo de los Infiernos. En esto, se comenzaría a percatar que el poder de Cellbuzzer era aún más grande de lo que pensaba, siendo realmente complicado mantener una pelea real contra él. Cellbuzzer se daría cuenta de aquella extraña formación que estaban haciendo los demás Saiyajin, diciendo que siendo sincero ya no le daba gracia a sus extrañas artimañas. Este se prepararía para lanzar un ataque masivo de energía contra ellos, el cual dejaría a todos totalmente sin palabras. Al lanzarlo, sería Goku el que interpondría para detenerlo todos dándose cuenta de lo que estaba pasando. Ese ataque era demasiado incluso para un ser como él, entendiendo que Goku buscaba sacrificarse para que ellos lo lograran. Todos se negarían lanzando desesperadamente ataques contra esa masa infinita de poder capaz de destruir universos y dimensiones enteras, siendo claramente inútil. Goku furioso diría que no fueran estúpidos, y que hicieran lo que debían hacer. Solo tenían esta oportunidad por lo que más vale que la aprovecharan.
Es así como todos frustrados aceptarían el sacrificio de Goku viendo como segundos después el inconmensurable ataque multiversal de Cell explotaría llevándose a Goku con él. Todos se lamentarían de manera desgarradora, pero sería Bardock quien diría que Kakaroto había elegido eso. Debían seguir ahora mismo antes de que fuese en vano. Todos comenzarían a darle su energía maligna de Vegeta, pero a medida que esto sucedía el cuerpo de este comenzaría a corromperse haciéndolo sentir un tormento insoportable. En base a esto sería el mismo Vegeta quien pediría que se detuvieran, pues era demasiado. Esto no podía ser así. Desgraciadamente, estos instantes serían importantes, pues Cell aparecería nuevamente dispersándolos a todos con un solo ataque. Que no se confundieran, pues él sabía exactamente dónde estaban en todo momento. Las cosas ahora parecerían no poder empeorar, pues al parecer el poder prohibido no era funcional como Goku había planteado. Cell aparecería nuevamente para destruirlos, pero antes de hacer algo maldeciría entre dientes diciendo que no era posible. Realmente no sabía cuándo darse por vencido ese maldito. Para sorpresa de todos, Goku aún estaba con vida, preparando un inmenso ataque hacia la fusión de villanos. ¿Pero qué demonios había pasado? Resulta ser que antes de que todo explotara, un campo de fuerza realmente poderoso cubrió a Goku salvándolo, siendo este campo creado nada menos que por el mismo Broly. Broly que para hacer más increíble el asunto, ahora mismo estaba transformado en Super Saiyajin 9. Gracias al poder de la fusión Zaiku, este había tenido un efecto similar al que Goku y Vegeta tuvieron en el infierno. Este pudo asimilar el potencial de Zaiku liberando así el inimaginable Super Saiyajin 9. Goku diría que aparentemente ahora las cosas las tenían de cara, preguntándole una vez más a Vegeta si estaba dispuesto a seguir adelante con esto. Vegeta asentiría, pero alegando que no funcionaría de la manera que él había planteado. Los Supremos dirían que probablemente era por la cantidad de poder que necesitaban en un cuerpo tan pequeño. Debían encontrar la manera de optimizar eso de alguna manera, pues la cantidad de poder maligno no cabría en un cuerpo normal. Es así como el mismo Vegeta plantearía el caso del Ozaru. Si bien podría funcionar, el Ozaru solo sería una versión corrupta de sí mismo, más no una asimilación del poder prohibido. Con total seguridad, si eso pasaba solo crearían una bomba de poder cataclísmico que destruiría a todos menos a Cell. En base a esto, Vegeta hablaría entonces de usar cierta parte del Ozaru. Es decir, interrumpir el proceso de transformación. Era complicado pensar en algo así, pero él era de todos el que más experiencia tenía usándolo, y probablemente haciéndolo de manera exacta podrían encontrar un punto medio. Cell estaría harto de esto usando todo su poder ahora sí contra estos. Goku llamaría a Broly, diciendo que era momento de dar todo. Debían asegurarse de darles tiempo. Broly asentiría. Mientras que el ritual del poder prohibido ahora modificado, comenzaría nuevamente. Tanto Goku como Broly serían los reemplazantes de quien en la historia original serían Majin Vegeta y Zaico contra Cell. La ecuación sería similar pues ambos tendrían un poder muy parecido al ser Broly un Super Saiyajin 9 legendario. Broly iría con todo, dándose cuenta que cada golpe y cada ataque de Cell era poca broma, ya que cada uno parecía ir con la intención directa de eliminarlos. Los puños de Cell eran infernales directamente, y los ataques de energía eran prácticamente un cataclismo cósmico indetenible. Goku le diría a Broly que no podían atacar a la ligera dado que el poder de ese monstruo era demasiado para ellos. Además también le mantendría claro, que bajo ningún motivo utilizara el Super Saiyajin 9 completo dado que temía cuáles fueran los efectos en alguien como Broly. Broly en base al Super Saiyajin 9 tenía su forma reprimida como si se mantuviera en estado de Super Saiyajin. Esto explicaba por qué aunque era el Broly original nuevamente, este podía reprimir esa ira por Goku de mejor manera. De transformarse en Super Saiyajin 9 completo, seguramente su transformación se acoplaría a su fase legendaria lo que le haría perder el control totalmente de nuevo. Era importante en este punto mantener a Broly como un aliado, y no como un potencial enemigo o amenaza a futuro. Es por ello que aunque perdería un activo en poder descomunal con el Super Saiyajin 9 completo, Goku preferiría que este se quedara como Super Saiyajin 9 incompleto. Goku en este aspecto era un guerrero mucho más experimentado que Broly, por lo que eso sumado a su bestial poder le daban la posibilidad de ir de frente creando aperturas claras ante Cell. En su caso, Broly poseía técnicas realmente brutales y destructivas que permitía provocar daño constantemente por lo que la batalla se daría de esa manera.
La capacidad regenerativa y destructiva de Cellbuzzer era casi invencible, por lo que imaginar que podían derrotarlo era demasiado fantasioso. No obstante, cada segundo ganado era realmente valioso en las circunstancias en las que estaban, pues del otro lado del campo de batalla comenzaría a suceder lo importante. Todos los Super Saiyajin 5 presentes comenzarían con el proceso, poniendo no solo su poder y energía maligna, sino toda la esperanza del multiverso en esto. No sabían qué diablos podía causar el poder prohibido en cuestión de efectos, pero si Goku y Zaiko estaban tan convencidos de esto era por algo. Vegeta diría que estaba preparado, creando una luna artificial como la que seguramente tantas veces había hecho en su vida. Al verla, rápidamente el proceso de transformación comenzaría, lo cual alertaría una vez más a Cellbuzzer. Goku se prepararía, diciéndole a Broly que ahora venía lo realmente difícil. Cellbuzzer actuaría de la manera más brutal y salvaje para detenerlos, por lo que no dudara ni un instante, pues ese instante era suficiente como para que ese monstruo los hiciera polvo sin siquiera notarlo. Dicho y hecho, pues Cellbuzzer diría que no permitiría en lo más mínimo otra de sus extrañas artimañas, usando la teletransportación dimensional para aparecer tras ellos. Antes de intentar algo, Broly los protegería apenas con un campo de fuerza que, aunque se destruiría, los mantendría con vida, mientras que Goku lo impactaría con un poderoso puñetazo para hacerlo retroceder. Esto haría que Cellbuzzer entrara en una cólera realmente terrible, viéndolo por primera vez caer en una especie de desesperación. Este comenzaría a atacar a diestra y siniestra, destruyendo al instante a miles de guerreros de los que estaban presentes. Entre ellos, Goku sería de los que se llevaría de las peores partes, perdiendo así finalmente el Super Saiyajin 9 completo. Broly notaría esto, batallando internamente por salvarlo o dejarlo ser erradicado, mas sin embargo entendía que ahora lo más importante era mantenerse con vida. Este protegería de Goku como pudiera, pues estando en estado base cualquier roce significaría la destrucción absoluta. Broly diría que ya había causado los suficientes problemas, por lo que él se encargaría de eso, lanzando a Goku lo más lejos que pudiera. Goku entendía esto como que Broly quería sacrificarse, tal cual y como lo había hecho Zaiko. Esto sería lo lógico, pues Goku sabía que todos debían tomar la decisión más difícil para poder ganar. No obstante, algo dentro de él le incitaría a volver. Broly recibiría de frente todos los ataques de Cellbuzzer, siendo debilitado rápidamente. Este estaría a punto también de perder la novena fase, a lo que rápidamente aparecería Goku Super Saiyajin 7 frente a él, diciendo que ya habían muchas vidas sacrificadas, y que esta vez sería diferente. Este se pondría en posición realizando una versión oscura del Taiyoken, el cual dispersaría una inmensa cantidad de energía negativa. Como ya se había probado, este tipo de energía densa era muy difícil de percibir por parte de Cellbuzzer, el cual la vería como una especie de bomba de humo. Este diría que ya estaba harto de la situación, lanzando así el más poderoso Kamehameha visto hasta el momento, con la intención de volar cuanta dimensión se le atravesara si era posible. Todo estaría perdido ya, pues no había manera de esquivar semejante ataque. Sin embargo, cuando este se dirigía a los protagonistas sería detenido por una inmensa mano de color gris. Esta dispersaría la energía como si se tratara de polvo, demostrando un poder colosal y un control del ki más allá de la comprensión. Una voz monstruosa acompañaría esas inmensas extremidades, la cual diría que ya estaba harto de su presencia y que más bien que se hubiera divertido con el desastre que causó, pues su hora había llegado. Un coloso realmente imponente saldría de aquella densa energía púrpura, siendo una especie de Ozaru corrompido con forma humanoide. Vegeta había alcanzado lo que se esperaba, denominando así esta transformación como Super Saiyajin 10. Goku, Broly y el resto se quedarían atónitos, sintiendo una rara combinación de alivio, sorpresa y terror por lo que habían invocado. Kaiosama les recordaría que solo tenían un minuto antes de que la transformación lo terminara consumiendo, por lo que mejor se diera prisa. Vegeta diría que un minuto era más que suficiente y que muy seguramente le sobraría tiempo. En el punto donde estaba no se imaginaba perdiendo ante ningún ser de la creación. Este avanzaría primero lentamente haciendo temblar todo, mirando de manera desafiante a Goku mientras pasaba por su lado. Instantes después, Vegeta miraría a Cellbuzzer recordando a todos quienes había destruido y viendo en él a todos los villanos que una vez lo humillaron, saliendo en menos de un microsegundo a darle un tremendo puñetazo que milagrosamente Cellbuzzer alcanzaría a bloquear, pero perdiendo así su brazo. Este intentaría regenerarlo pero no podría, preguntando qué demonios estaba pasando.
Vegeta volvería a avanzar lentamente hacia este jugando con el miedo creciente que le provocaba, haciendo que Cellbuzzer con todas sus fuerzas invocara versiones aún más poderosas de sus esbirros. Esto seguiría siendo inútil, pues Vegeta ni les prestaría atención. Estos seres con solo tocarlos se extinguían al instante, acentuando aún más el increíble poder de su maldición. Vegeta Super Saiyajin 10 seguramente no sería tan pulcro con sus habilidades, pero era realmente más salvaje para usarlas que el propio Goku. Este diría que no había escapatoria y que ni siquiera intentara alguna otra sucia trampa de su maldita fusión. Cellbuzzer furioso intentaría atacar con todas sus fuerzas, siendo arrasado rápidamente por Vegeta. Este lo dejaría completamente destrozado sin poder regenerarse en base a su maldición, volviendo a entrar en desesperación provocando nuevos cambios en su cuerpo. Todos estarían aterrados, pues al parecer este tenía una nueva transformación oculta con aún más poder que antes. Goku le diría que no perdiera el tiempo, a lo que Vegeta le diría que hablaba como si se estuviera refiriendo a él mismo. En medio de la transformación, Vegeta recordaría todas aquellas veces donde incitó a esos tres desgraciados a transformarse lamentándolo luego, diciendo que ya había aprendido lo suficiente. Era momento de decir adiós. Este cargaría un Super Final Flash universal, disparando sin dudar ni un segundo, acabando así de una vez por todas con Cellbuzzer antes de su transformación final, reduciéndolo a la nada cósmica con sus poderes junto con todo el universo. Tal cual como Goku, sin saber el cómo pero entendiendo que podía, este regeneraría a todo y a todos los que habían muerto en batalla, a excepción claro de Zaiko al este no tener alma. Segundos después, la transformación del Super Saiyajin 10 también acabaría volviendo a Vegeta a su estado base pero perdiendo permanentemente todas las transformaciones que tenía. En cuanto a Broly y Baby, estos serían devueltos al infierno sin dudarlo. Baby por el desastre que había causado, y Broly por decisión propia al considerar que el mundo terrenal no era para él, convirtiéndose en guardián de varios infiernos profundos. Finalmente, Goku diría que lamentaba el hecho de sus transformaciones, a lo que Vegeta le diría que no importaba pues eso solo significaba que debería encontrar un camino diferente para hacerse más fuerte. De todas maneras poco importaba, pues era ahora sin ningún tipo de dudas, el Saiyajin más poderoso entre los dos y por mucho. Goku lo aceptaría con una sonrisa, y es así como esta historia llegaría a su final.